Bienvenidos a Conciencia Vial, un gusto reencontrarnos aquí en la pantalla de Canal 5, ya sea el domingo o el jueves, nos vean en la primera edición o en lo que es la repetición del día jueves. Hoy tenemos un programa con mucho contenido, pero antes de empezar a hablar del contenido, les quiero agradecer a todos aquellos que a lo largo de la semana están siempre en contacto con nosotros, porque más allá de que salimos un par de veces por semana, a lo largo de la semana vamos recibiendo los WhatsApp, muchos son contestados por Silvia Rodríguez, productora del programa, y en definitiva otros sirven para generar contenidos. Como se me ha ido largo un poco la presentación, los invito allá a comenzar con Conciencia Vial y a recorrer los informes preparados para hoy. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto Piscinas, Saunas y Spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país. Comenzamos a recorrer el programa de hoy y vamos a estar hablando con la gente de Policía Científica, en este caso con Darío Paris, que es el jefe del Laboratorio de Accidentología Vial y Laboral. La parte laboral no la vamos a tocar tanto, pero sí la vial. Un gusto tenerte por aquí. Encantado, muchas gracias por la invitación. Creo que es la primera vez que nos encontramos contigo. Sí, sí. Primera visita a Conciencia Vial. La primera vez en el programa. Así me gusta. Bueno, tenemos mucho para hablar, pero lo primero me gustaría que me contaras qué es este Laboratorio de Accidentología Vial y Laboral. Bien, el Laboratorio de Accidentología Vial y Laboral está ubicado en la Dirección Nacional de Policía Científica, acá en Montevideo, y es el laboratorio que hace la investigación íntegra, completa, de los, en este caso, en los hechos de tránsito, para poder llegar a establecer cuáles son las causas que determinaron el insuceso. La investigación de los accidentes de tránsito en Uruguay tiene dos etapas. ¿Ustedes van también a territorio o eso es otra policía? ¿Todo depende de ustedes? Depende de la gravedad o complejidad del A ver. caso. A veces nos solicitan, sí, nuestra intervención, nuestro apoyo. Y sí hacemos pericias mecánicas en todo el país. Bien. Entonces, como decía, tiene dos etapas la investigación del accidente de tránsito. La primaria, el relevamiento de la escena del hecho, que lo hacen los departamentos de policías científicas de cada jefatura departamental, y el Departamento de Inspección Pericial acá en la Dirección Nacional de Policía Científica de Montevideo. Claro, ahí qué es lo que tiene que relevar. Vamos a aclarar que esto es con siniestros que tienen lesionados o muertos. En Sí. siniestros sin lesionados o muertos no participa No. Policía Bien. Científica. Es decir, es un arreglo de chapas, entran las compañías de seguro, los propietarios de Exacto. los vehículos se pueden correr, digo, eso no pasa nada. Cuando hay un lesionado o hay un muerto o hay varios muertos o varios lesionados, allí sí actúan ustedes. Sí, nosotros tenemos protocolarizado en qué instancia sí se participaría, y es cuando hay lesionados que son menores de 12 años, mayores de 65, porque son los más riesgosos. Ujú. Después cuando hay características graves, que estamos hablando que hay cualquier tipo de fractura o pérdida de conocimiento, aunque sea fugaz. Bien. En toda esa instancia sí debería participar Policía Científica en el relevamiento de la escena. Bien, ahí sin importar las edades. Exacto, ahí sin importar. Bien, ni que hablar cuando hay muertos. Ni que hablar, sí. Sí, sí, porque es la etapa más grave. Cuando llegan al lugar, ¿qué es lo que se tiene que relevar? Primero, ahí sí no se pueden mover los autos, vamos a lo claro, hay que esperar a que lleguen ustedes. Cuando hay lesionado no se No se deben puede. mover los vehículos, ni siquiera tocar, patear, que pasa muchas veces, los indicios, los restos plásticos. Claro. Son todos elementos que después de Policía Científica el equipo que va al lugar los releva. Ujú. Relevamiento, estamos hablando de la fijación de la escena, y que a nosotros a posterior nos va a servir para hacer determinaciones muy precisas de lo que son trayectorias previas. Claro, se desprendió, posterior. por ejemplo, el paragolpe trasero del auto. No lo corran. No lo Déjenlo corran, donde quedó porque exacto. a usted le da un dato. Exacto. Las frenadas, por ejemplo. La frenada, no estar, aquellos servicios de emergencia que estrictamente necesitan, sí, ahí sí no hay ningún Sí, problema. porque hay que salvar Ese una vida. Pero muchas veces hay gente que se pone nerviosa, se pone a hablar por teléfono, llamando a la familia, caminando por arriba de todos esos elementos. Eso hay que tratar de conservarlo, pero no solo estamos hablando de la policía, sino todos los actores del tránsito. Bien, bien, los que ayudan también. Lo que debería ocurrir en ese momento es que llega Policía Científica y empieza a tomar medidas. ¿Qué es lo que toma de datos Policía Bien. Científica allí? Entonces, esta es la primera etapa de la investigación, que es el relevamiento de la escena, ¿no? Nosotros hay 4 factores que investigamos, ¿no? Que es el factor humano, el ambiental, el mecánico y la vía y el entorno. Bien. ¿Qué hace Policía Científica? La Policía Científica hace el relevamiento de la escena
y fijación, que es en 4 modalidades, ¿no? Entonces hace lo que es la fijación o ilustración, que es los números que nosotros vemos, con precisión del orden lógico y cronológico, cómo sucedieron las cosas. Eso significa los números que la gente ve en la televisión, es cómo sucedieron las cosas. Hechos es importante, ¿no? Bien, entonces hace la documentación fotográfica, es una de las formas de fijación, la documentación planimétrica, bien, a la fotográfica haría un guión fílmica, sí, ¿no? que en algunos casos se utiliza. La planimétrica, una forma de registro que se llama, un formulario que se llama peritaje, que habla sobre las condiciones ambientales y del vehículo principalmente, además de la vía, y la narración escrita. Esas 4 formas de narración, esos 4 informes realiza Policía Científica. O sea, hay mucho trabajo en la escena. No hay interrogatorio a los involucrados por parte de ustedes. Pero Policía Científica no. No. Policía Ni de Científica testigos tampoco. No. Lo que lo hacen son las unidades de policía que sí toman participación en el hecho, Claro. la seccional de la jurisdicción, Policía Caminera y demás. Nosotros, El objetivo de ustedes es tratar de entender cómo ocurrió el siniestro. Exacto, y por los datos que se ven allí, no por el relato solamente. Ese es el golpe que a veces la gente tiene de que Policía Científica llegamos al lugar y nos alejamos. No queremos contaminación de versiones. Claro. Para hacer una valoración lo más objetiva. Sí, porque en el caso de muertes o lesionados graves, esto puede terminar en una causa judicial y Exacto. les van a pedir la opinión de Policía Científica. Exactamente. Y alguien puede quedar libre o culpable Y es determinante. acorde a lo que diga Policía Científica. Exacto. Se les consideran escenas caóticas, son muy violentas. Claro. Y lo que se esparcen los indicios y elementos son áreas Claro. muy, muy extensas. ¿Y qué pasa cuando tuvo que intervenir bomberos para sacar a alguien lesionado, cuando tuvo que intervenir una ambulancia? ¿Eso más o menos también forma parte de ese primer relevamiento? Sí. Porque ustedes actúan después de todo eso, digo. Exacto. Lo primero es salvar a la gente. Criminalísticamente hablando, hablamos para lo que es la policía que va al lugar, en siglas APP, asegurar, proteger y preservar la escena, pero dentro de asegurar está la asistencia a las víctimas antes que nada, ahí no interesa nada, ¿no? Pero sí, sucede que hay, por ejemplo, cuando bomberos tienen que cortar, pero sí ustedes notan surge, después cuál es el corte, exacto, que es lo del siniestro. Exacto. Está toda relevada la escena. ¿Cuál es la segunda etapa? Bien, relevada la escena, la fiscal del caso va a hacer sus actuaciones, va a entrevistar a testigos, que la seccional también lo hace, o los partícipes, bien. Se va a hacer relevamiento de cámaras, se va a buscar cámaras, se va a hacer una investigación que es muy profunda. Pero eso no lo hacen ustedes. No. Porque te quiero preguntar antes de irnos a eso, yo veo que a veces, y me ha pasado de gente que nos comenta, que tiene un choque, le pega una moto, cae la moto, queda lesionado el de la moto o el del auto, y lo tienen horas sentado ahí, al que chocó lo tienen horas sentado ahí, al lado del auto, no lo dejan ir hasta que no pase algo, y en un momento vienen y le dicen, bueno, puede irse. Exacto. Y no entienden ni por qué se quedó 5 horas al lado del auto, ni por qué le dijeron puede irse. Bien. El volumen de solicitudes por intervención por esta clase de hecho por accidente de tránsito es muy alto, ¿no? Nosotros como laboratorio tenemos casi 2.000 intervenciones. El Departamento de Inspección Pericial, el que hace relevamiento en la escena del hecho en Montevideo, anda arriba de las 4.000, 4.500 intervenciones. ¿En qué periodo? Anuales. ¿Anuales? De total, ¿no? Contando todo tipo de hechos, de las cuales un 40% son solo accidentes de tránsito. Bien. Por protocolo nosotros esperamos el segundo diagnóstico de la persona para saber si vamos o no. El primer diagnóstico es el que la emergencia móvil dice en el lugar, posible fractura de pierna, y quizás sea solo un golpe. Entonces se traslada a la persona al nosocomio, al que sea, al hospital que sea. Ahí solicitamos el segundo diagnóstico, ese es el momento de espera que la persona tiene en el lugar. Bien. Dice, no, traumatismo de pierna, no amerita una intervención de policía científica. Ahí se comunica al equipo que está en el lugar, a la policía que está en el lugar, al patrullero, y dice, bueno, libérese la escena. Bien. Trámite D con el banco. Quedó claro. Trabajamos muy mano a mano con la fiscalía, sí, le vamos dando los lineamientos porque esta materia es muy difícil, que se debe recabar. Se junta todo eso, el reglamento de la escena en esas 4 formas, cámaras, versiones de testigo, todo lo que haya, ¿no? Y se envía toda esa información al Laboratorio de Cientología Vial y Laboral para ahí sí, teniendo en cuenta todo lo bravo, todas las actuaciones hechas, poder determinar las causas del hecho. Ahora, con todo este volumen de trabajo, ¿cuánto tiempo le pueden destinar a cada escena, al trabajo de cada una de las escenas de choque? Sí, es variable. Depende del siniestro. Hay hechos que tenemos toda la información, se sacan el mismo día o se pueden sacar 2 en el mismo día. Somos muy pocos peritos firmantes, peritos judiciales en el laboratorio, somos 14 personas hoy.
con una nueva incorporación, pero la formación en el área lleva mucho tiempo. Claro. Para quienes ya trabajaron en la escena del hecho, pasar a ser uno de los decisores en la parte de accidentología como perito judicial, nosotros estimamos unos 3 años. Claro. Más de lo que ya trabajó. Para poder firmar el informe accidentológico. Ya que empiezan a trabajar y empiezan a trabajar y vamos aprender. haciendo etapas. Además que lleva una formación continua, van variando los tipos de vehículos y condiciones en la vía, que uno siempre tiene que estar actualizándose. Entonces, pero hay hechos complejos que a nosotros nos puede llevar 2 semanas de trabajo, un solo hecho. Claro. Bueno, o sea que allí sí concluye con un informe al fiscal. Con un informe. Normalmente hacemos 2, tenemos varios tipos de pericia, a veces es una pericia específica de lámpara, si estaban encendidas en el momento que se destruyeron o no, lo determinamos. Hacemos pericia de disco tacógrafo, de los discos de los ómnibus interdepartamentales y vehículos de transporte pesado. Hacemos pericias de elementos, de tablero y la mecánica de los vehículos. La mecánica de los vehículos, la pericia mecánica, hay países que cuando el nivel de destrucción es grande, lo descarta. Claro. Entonces, uno de los factores que el accidentólogo debe considerar queda en duda. Claro. Nosotros no importa el nivel de destrucción, hacemos la intervención y se hacen muy buenas determinaciones en la investigación de ese caso. Tenemos un perito, uno de los 2 peritos judiciales mecánicos del país, está en nuestro equipo, y tenemos un equipo de peritos mecánicos. Darío, la verdad que muy interesante. Gracias por hoy. Seguramente esto va a dar para volver a charlar en otro momento sobre cómo trabaja la policía científica, pero bueno, tratamos de explicarles un poco qué es lo que pasa después de un siniestro y por qué es lo que vemos que ellos toman medidas, por qué a veces lo dejan al lado del auto entonces tanto rato y después le dicen váyase nomás. Gracias por hoy. Bueno, a las órdenes, muchas gracias. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa VV Cantoni y American Crew. Recorremos el tramo final del programa de hoy. Es un gusto recibir aquí en el Hotel Agua a Haroldo Morelli, quien es operador socioterapéutico en adicciones. Bienvenido antes que nada, un gusto. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Operador socioterapéutico en adicciones es una actividad de acompañamiento calificado, por llamarlo de alguna manera, a personas con problemas de adicción. Claro, ¿cuándo reconoce la persona? Porque ¿qué es una adicción? Porque hay gente que te dice, no, ahora que está habilitado, por ejemplo, la marihuana, te dice, no, yo consumo marihuana pero no soy adicto. Entonces, ¿cuándo es una adicción? Yo no sé si es verdad que el que consume marihuana todos los días no es adicto. Lo mismo con el alcohol, puse el ejemplo de la marihuana, pero... Sí. Mirá, acá hay un tema que es muy interesante y qué bueno que formulaste la pregunta. La adicción es una enfermedad mucho más amplia y poderosa, por llamarlo de alguna manera, que el consumo. El consumo nada más que es una de las expresiones de esa enfermedad. Es decir, que esa enfermedad se puede manifestar de otras maneras, pero obvio, lo que socialmente afecta y relacionado con este programa es el tema del consumo y bueno, y a la hora de la conducción de vehículos, pero adicción es mucho más grande. Es más, la adicción se puede manifestar o no a lo largo de la vida. Bueno, es aquello que decían que no son las sustancias adictivas, sino que es la gente adictiva. ¿Vos pensás eso? Yo pienso que sí, porque esto viene de la mano de la definición. Hay muchas definiciones. La historia es que en la década del 60 la Organización Mundial de la Salud por primera vez la encara como una enfermedad. Previamente a eso, y fundamentalmente con el alcoholismo, eran tratados como inmorales o los internaban en manicomios y los trataban con electroshock. Claro. Bueno, el alcoholismo sigue siendo la adicción más popular, ¿no? ¿Es a la que más te enfrentás frecuentemente? Es la más popular porque también tiene una tradición legal, es decir, es la que es legal, entre comillas, desde hace mucho tiempo. El resto de drogas o de sustancias ha tenido periodos de restricción total,
configurando delitos y bueno, y ahora resulta que está habilitado el consumo y el planteo. ¿Y qué pasa con, vamos a ir adicción por adicción, pero en la adicción al alcohol, por ejemplo, hubo una contradicción, hace muchas décadas se tomaba como, incluso no era un delito estar alcoholizado de manejar, sino que casi que era, sí, si estaba Bien alcoholizado... Era hasta bien visto. Sí, claro, estaba alcoholizado, pobre, no fue culpa de él, fue culpa del alcohol, el siniestro. Hoy claramente es penalmente es un agravante, no un atenuante como en algún momento lo fue. ¿La gente lo entiende esto? ¿El adicto al alcohol qué te dice cuando vos los acompañás en estas terapias? Bueno, primero que nada, con el alcohol es más difícil detectar el uso de esa sustancia como recurso consciente, es decir, otro tipo de drogas, el adicto o el consumidor problemático las utiliza y tiene que conseguirlas de determinada manera, es decir, todo lo que el pensamiento adictivo es, que después si querés lo conversamos, va en función de la obtención de esa droga determinada y del consumo. En el alcohol hay una naturalidad, es decir, de hecho vos vas a un supermercado y está la vitrina y hay una familiaridad con el consumo. Es más, muchas familias, cada vez menos, pero muchas familias siempre hay una botella con alcohol a la hora del almuerzo o de la cena. Entonces, cuesta un poco más el reconocimiento. Esta es una enfermedad de negación. Una de las características de la adicción es la negación, ¿viste? Y con el alcohol es más complicado romper esa defensa de la negación porque, como decíamos hace un ratito, es más natural. Otro tipo de sustancias de consumo, la negación no se sostiene tanto porque es como te decía, es una sustancia particular, hay que moverse en cierto ámbito para conseguirla. Claro. ¿Y qué mirada tenés de lo que pasó con el consumo de marihuana y la adicción a la marihuana con esto de la legislación que viene del 2012 en adelante? Crítico, muy crítico, muy crítico. Los argumentos por los cuales se habilitó, digamos, se promulgó esta ley fueron evitar que la población consumiera drogas más pesadas y segundo, quitarle poder al narcotráfico. Ninguna de las dos se obtuvo, cada vez hay más gente consumiendo y el consumo de marihuana es un escalón al consumo de drogas más pesadas. ¿Se bajó la percepción de riesgo de la marihuana además? Absolutamente. Estos experimentos son para hacer en países desarrollados, con un nivel cultural más alto y económico. Acá el impacto es tremendo porque la hizo el gobierno, es decir, la promulgó el gobierno de Mujica, que se supone que el propósito era democrático, socialista, de igualar, pero en realidad es antidemocrático porque la gente de dinero tiene más chance de recuperarse en institutos privados o irse al exterior. La gente de menos nivel, presa de esta adicción habilitada por el gobierno, termina en los manicomios o en la cárcel, claro, o en el cementerio. ¿Y cómo se le acompaña para que...? Porque está difícil que alguien que toma una copa o que es alcohólico no maneje, porque no toma conciencia. Uno creería que con la marihuana se pierde más todavía el nivel de conciencia y el control. ¿Y cómo le pedimos a esa persona que no maneje, por ejemplo? Te lo llevo al tema nuestro, al de la conducción. ¿Qué pasa ahí? A mí me parece que el Estado, las autoridades tienen que tener un mensaje mucho más directo y determinante. Tenemos el ejemplo, para que quede claro que esto no es un tema político, una opinión política, del mismo partido, Tabaré Vázquez, el doctor Tabaré Vázquez, fue mucho más tajante con el tema del tabaco y hoy los resultados se están viendo. O sea que a mí me parece que los mensajes del Estado deberían ser más duros, más coercitivos. Porque en última instancia está el famoso eslogan, digamos, si toma, no maneje, ¿no? Sí, si toma, no maneje. Si va a manejar, no tome, como ¿Por qué quiera decirlo. ¿Por qué no haces al revés? O sea, ¿por qué no te vas al otro polo completamente y das un mensaje? No tomes, para empezar. Claro. No tomes, para empezar. Y si querés un matiz, si manejás, no tomes. Es decir, lo hace un poco más extenso en el tiempo. Si sos una persona que manejás, que la mayoría de los ciudadanos
manejamos, no tomes. ¿Y con las drogas qué pasa? Como vos decías, una droga lleva a la otra. Hay distintas drogas, ¿no? Te habrá tocado acompañar gente que usa pasta base, cocaína. Acá en verano, en Punta del Este, donde estamos grabando esta nota, a veces están también muy asociadas a drogas de verano, esas el éxtasis o las sintéticas que le llaman. ¿Qué opinas de todo eso? ¿Cómo llegan esas drogas? ¿Por qué se llega a usar esas drogas? Bueno, se llega... hay dos concepciones. Hay una concepción que es inmediata, que es... puede ser que se usan a determinada edad, por esnovismo, por la necesidad de aprobación, por formar parte de un grupo. Ese es un dato anecdótico. En realidad la adicción es un tema mucho más profundo. Como decíamos hoy, el consumo de sustancias es una de las manifestaciones. La adicción es una enfermedad física, psicoemocional y espiritual. Es decir, que tiene una profundidad del tema. Y a veces parece muy poco ambicioso nada más que apuntar al problema de consumo. Los mensajes del Estado respecto de la prevención son dirigidos a disminuir el consumo y nunca son dirigidos a la adicción, que es mucho más grande. Claro, pero ¿y cómo se lucha contra la adicción? Contra la adicción se lucha con prevención, sobre todo con conciencia. Una de las definiciones de adicción es etimológica. Adicto quiere decir no dicho, lo no dicho. Lo no dicho es más del 90% de nuestra psiquis, el inconsciente. Es decir, que por el medio que sea, dándole conciencia a las personas, se les permite una libertad real de conocer qué es lo que le está pasando. Muy lejos del consumo. Cualquier persona que está transitando un problema, una situación emocional, familiar, laboral, lo que sea, una situación de estrés, está manifestando adicción. Hasta que no se vuelve consciente, no sabe lo que está pasando. Bien. Y porque hace tiempo se hablaba de que muy pocos dejan la droga. ¿Vos cómo lo vivís? O sea, había una tabla que decía de cada 10 uno quiere dejar la droga y de cada 10 que quieren dejar la droga, uno deja la droga. Decía, eran 10 a 10. Tal cual. ¿Sigue siendo eso tan difícil? Sí, es muy difícil porque, ya te digo, no hay una conciencia global, las autoridades no tienen conciencia. No voy a hablar de intereses creados ni nada, no quiero entrar en ese tema, pero es difícil y cada persona tiene un fondo distinto. La persona que pide ayuda y que realmente quiere parar es porque tocó un fondo, pero el fondo no es universal. Algún tipo tiene un problema con la mujer, lo echa a la mujer de la casa, es su fondo. Otro tipo tiene un accidente de tránsito, ese es su fondo. Otro tipo se enferma o se pela, se queda sin dinero, ese es su fondo. ¿Y se sale de una o esto es un eterno drama de salir, recaer, salir y recaer? No, justamente lo que la recuperación es, desde algún punto de vista es un enfoque nuevo, es un nuevo paradigma de la vida. En general el adicto es un gran sobreviviente, entonces es un fenómeno apagando incendios. Resuelve temas financieros, familiares, laborales, es un sobreviviente. Pero tiene un problema muy grave que es la adicción. Siempre le gana la adicción. Hasta que entra en recuperación, tiene una nueva conciencia y ese orden mental nuevo le permite que el resto de las cosas se acomode. No tiene que hacerse cargo de cada cosa, sino que tiene nada más que una sola cosa por hacer, no consumir hoy. Es muy simple, pero no es fácil. Pero es simple porque es una sola cosa, no consumir hoy. ¿Y por qué es tan difícil no consumir hoy para los que no somos consumidores, por ejemplo? Porque uno diría, ¿por qué es tan difícil para esa persona no consumir? Porque no admite la existencia sin ese personaje incorporado que trae consigo el consumo. Va mucho más allá del P, como le llamamos, químico, emocional, físico, va mucho más allá de eso, de la dependencia física. Es un personaje que está instaurado en el adicto y que no concibe la vida, no puede vivir si no es con las condiciones establecidas, cuyo requisito sine qua non es consumir. Bueno, como lo han escuchado, es muy difícil salir. Se puede salir. Se puede salir. La idea es que todos salimos,
Esa es la idea. No es fácil, pero es simple. No es fácil, es simple. Y acá quiero hacer también referencia a dos posibilidades. Personalmente estoy afiliado a la idea de que no se puede dejar de drogarse drogándose. Es definitivamente no. Como se maneja. Las drogas habilitadas para combatir la otra droga. No, y también la dosis. Es decir, los programas de 12 pasos, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, hablan de no a la primera por 24 horas. De nada que pegue, de nada que altere el sistema nervioso central. Hay otras posturas que admiten... gradual. Exacto, que es reducción del daño. Bueno, claro, vos consumías cocaína, pero ahora te fumás un porrito cada tanto, bien, transamos. No, la adicción no se cura. Claro. Es más de lo mismo. Me quedo con eso. Seguramente muchos se van a preguntar cómo lo encuentran a él. ¿Tenés algún contacto que la gente se contacte contigo? Y tengo mi Instagram, celular, un celular tengo, y tengo un Instagram también, que después, si acaso, se los... Lo ponemos dejo. ahora en pantalla, así ya lo están viendo, para que si alguno tiene una consulta se pueda contactar contigo. ¿Cómo no? Con mucho Un gustazo. Muchísimas gracias por hoy. Un gusto, muchas gracias. Nosotros hoy nos salimos un poquito del tema seguridad vial, pero seguramente el tema drogas y seguridad vial lo vamos a estar tocando más adelante. Gracias por hoy, ha sido un gusto encontrarnos con ustedes como siempre. En este caso ya nos despedimos desde aquí, desde Punta del Este, donde empezó el programa además, así que si nos retrotraemos 13 años en el tiempo, ahí estará nuestra casa. Gracias por hoy y nos reencontramos en el próximo programa, el próximo domingo, o en la repetición los jueves a las 22 horas. Hasta entonces. Hola, soy Santiago Urrutia y en la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguro del Estado hoy vamos a hablar de infracciones. Las infracciones de tránsito son la principal causa de siniestros. Las señales rojas son de cumplimiento obligatorio, respetalas siempre. Banco de Seguro del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Presentaron este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto Piscinas, Saunas y Spas. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país.